Hola a todos, bienvenidos al podcast de Stay Current. Soy Cecilia Gijena, Research Fellow del Hospital de Niños de Cincinnati. Hoy vamos a hacer de vuelta un formato que ya conocen. Esto es una revisión de la literatura basada en un caso. Para eso nos acompaña un colega amigo, el doctor José Campos. Hola, soy José Campos, soy cirujano pediátrico, trabajo en el Hospital Dr. Soto del Río, Santiago de Chile, y formo parte del grupo colador literario de la Sociedad Chilena de Cirugía Pediátrica, que les trae estos artículos el día de hoy. También nos acompaña la doctora Carolina Millán. Mi nombre es Carolina Millán, soy cirujana pediátrica y actual jefa del Servicio de Cirugía Pediátrica y Quirófano de la Fundación Hospitalaria en Buenos Aires, Argentina. Tercero, tenemos al doctor Alberto Torres. Hola, mi nombre es Alberto Torres, soy cirujano pediátrico, trabajo en el Hospital San Juan de Dios de La Serena. Él me va a ayudar a guiarnos por el caso clínico y poder hacer las preguntas. Para aquellos que no conocen el formato, la idea es revisar varios artículos sobre una patología en particular. Vamos a llevarlos a través de algunos escenarios y ver qué opinan los expertos sobre el manejo de los pacientes. Y luego revisaremos los artículos de los últimos años que nos ayuden a responder nuestras preguntas. Hoy vamos a hablar sobre el quiste pilonidal, también conocido como quiste sacrococcígeo. Recordá que si estás en la app de Stay Current puedes encontrar el link a los artículos en la descripción que está debajo. Y empezamos. Tenemos un paciente de 13 años, masculino, que consulta por un quiste pilonidal que se había infectado, tuvo un episodio que fue tratado con antibióticos. Actualmente está asintomático y viene a la consulta para ver qué pensamos nosotros, porque él había consultado en otro lado y le habían propuesto una resección del quiste de manera abierta con un cierre primario en la línea media. ¿Qué harían con este paciente? José, ¿querés empezar? Bueno, creo que ahora vamos a hablar en los artículos que vienen de algunas técnicas mínimamente invasivas que espero que todos estén intentando o ya haciendo. Que yo voy a responder qué es lo que hubiera hecho antes. Yo creo que este paciente le hubiera hecho una resección y lo hubiera marsupializado. Por lo menos con la marsupialización el paciente se demora un largo tiempo en cicatrizar, pero puede estar en su casa, puede ser autónomo y no necesita estar viniendo a la urgencia o al hospital. Sí, la conducta que hicieron con este paciente de clínica, ¿no? De no programar una cirugía con el quiste pilonidal infectado es lo primero. Yo la verdad de las opciones no elegiría ninguna, sino la mínima invasión. Honestamente, la técnica de Gibbs la publicaron en 2008, entonces, ¿qué hubieras Sí. hecho tú antes? La resección y el cierre de la línea media o la marsupialización, cualquiera de esas dos. Tuve resultados regulares con ambas, hasta un 50% incluso de recidiva. Reforzar lo que dice Carolina, me parece que es súper importante tener el concepto de no intervenir en agudo. En segundo lugar, insistir en los medios no quirúrgicos que pueden ser complementarios, ¿cierto?, al manejo de estos pacientes, que incluyen, ¿cierto?, un buen aseo, baja de peso, depilación, y habría hecho un cierre primario fuera de la línea media, lo que sería un cariakis. Bien, perfecto. Antes de ver el primer artículo, entonces, me gustaría destacar dos cosas. Primero, es importante la depilación de la zona, ya sea con crema depilatoria o mediante la depilación láser. Y segundo, no hay que abordar el quiste en agudo, es decir, cuando está infectado. Ahora sí, pasemos al primer artículo. Se titula Intervenciones quirúrgicas para el tratamiento del quiste sacrococcígeo en niños, una revisión sistemática y metaanálisis. Como le dice, es una revisión sistemática con metaanálisis de 23 estudios que juntos tienen 1.399 pacientes y revisan 15 técnicas. A grandes rasgos está la abierta, con cierre en línea media, con cierre fuera de la línea media, las mínimamente invasivas y la marsupialización. Y lo que muestra es que la técnica que deja abierto tiene bastante tasa de recurrencia, hasta un 26%. Aquella que cierra la línea media es de un 12% y fuera de la línea media 6%, que está bastante en conjunción con lo que son las técnicas mínimamente invasivas y la marsupialización. Creo que reitera lo que ya decía Alberto, que si uno va a hacer estas técnicas antiguas, siempre hay que preferir un cierre fuera de la línea media. Eso creo que es clave. Y lo otro que dice este artículo, que es bien sorprendente que hay pocos artículos pediátricos, y esta es una de las revisiones sistemáticas más recientes y más grandes, es que todos los resultados de las distintas técnicas son peores en comparación con los adultos. Entonces, uno muchas veces escucha que a mí me dio bien
con Limber, con Caridakis, a mí me va bien con cierre simple, etcétera, pero tenemos que entender que los resultados publicados, al menos de todos estos autores, de 1.400 pacientes, es que los resultados con estas técnicas son muy malos. Sí, José, la verdad que muy de acuerdo. Sigamos entonces. La madre nos pregunta si hay alguna técnica mínimamente invasiva. Ya estuvimos hablando de que sí, de que claramente la mayoría de nosotros ahora elige hacer una técnica mínimamente invasiva, así que vamos a ir a ver qué tipo de técnica mínimamente invasivas eligen. A grandes rasgos tenemos tres técnicas: el GIPS, el PEPCIT y el EPIC. El GIPS es una técnica mínimamente invasiva en la cual se hacen trepanaciones con el Sí. punch de piel y con eso se va resecando el trayecto completo. El PEPCIT y el EPIC son técnicas en las cuales se hace una irrigación del trayecto fistuloso y luego se hace una resección del contenido con una supervisión, ¿cierto?, endoscópica, que puede ser con un fistuloscopio o con un cistoscopio de 3 milímetros. Y el PEPCIT y EPIC también hay cauterización de la cavidad con electrocoagulación. Yo hice GIPS, es la que hago actualmente, e le ofrecería esa a la madre porque es la que uso y la que me da resultado. Y la de la óptica creo que me falta curva de aprendizaje, pero no sé cuál utilizarían ustedes. Yo he tenido cierta experiencia con GIPS, la verdad es que me parece que es una técnica fácil de aprender, con una curva de aprendizaje corta y que es bastante efectiva, ¿no? Por acá también, yo también he tendido a usar técnica de GIPS y creo que comparto la opinión de Carolina que el introducir un cistoscopio, un fistuloscopio o cualquier tipo de endoscopio, la verdad es que no sé si yo no sé hacerlo bien o no agrega mucho. Y aparte hay que agregar que al menos en mi hospital el urólogo tiembla cada vez que le pido el cistoscopio para usar algo así, así que yo creo que la experiencia en Latinoamérica es que estos instrumentos, cistoscopios, endoscópicos, son menos disponibles que en otras partes. En cambio, que una cuchara de curetaje, la verdad es que creo que debería estar disponible en todos los quirófanos. Así que creo que también por esos motivos es más fácil y efectivo hacer GIPS. Pero en realidad en el servicio de ustedes, ¿lo usan todos los cirujanos o hay cirujanos que todavía prefieren usar las técnicas convencionales? Casi todos hacen GIPS aquí, pero muchos cirujanos van, ponen al paciente en tabla y dicen, ah, no, mejor voy a hacer. Sobre todo cuando se encuentran con esta situación de que hacen varios punch y les terminan con un solo gran orificio. Y dicen, ah, bueno, si lo voy a hacer así, mejor le saco y hace una técnica de caridad. Yo estoy un poco más atrás en mi servicio. En general, en el equipo, la técnica mínimamente invasiva, en la práctica la estoy haciendo yo nada más. ¿Y tú, Como Caro? siempre. Sí, en realidad yo tengo 50 y 50, digamos. Nosotros somos muchos cirujanos, muchos. Bueno, veamos si al final del podcast logramos que algunos más se animen. Así que acá traemos el segundo artículo. Este artículo se llama Trepanación versus una incisión amplia para el tratamiento del quiste pilonidal pediátrico. Este es un estudio retrospectivo realizado en California que compararon a aquellos pacientes que habían sido tratados para un quiste pilonidal con cirugía mínimamente invasiva versus aquellos que habían sido tratados con cirugía abierta. Ellos tuvieron 105 pacientes, de los cuales 57% fue tratado mediante cirugía mínimamente invasiva y un 43% tratado con cirugía abierta, de los cuales a su vez un porcentaje fue tratado por cirugía abierta con cierre en la línea media y de cirugía abierta sin cierre. Lo que vieron es que aquellos que tenían una cirugía mínimamente invasiva tenían una tasa de infección de la herida mucho menor, del 3%, versus 14% y 29% para las abiertas, sin cierre y con cierre respectivamente, y que las tasas de recidiva eran bajas, de un 7, 8 y 12%, pero sin diferencia significativa para ninguna de las tres técnicas quirúrgicas. Creo que los porcentajes de recidiva son realmente bajos y bueno, que quizás no se ajusta a nuestra población. Sí, yo tenía dos observaciones de este paper. Uno es que se compara la técnica mínimamente invasiva con la técnica abierta y con la técnica de cierre en línea media. Como vimos en el primer trabajo, esos son los que tienen peor pronóstico. Entonces, al final estamos comparando la técnica mínimamente invasiva con las peores alternativas abiertas.
Ahí faltó de pronto compararlo con la técnica de Kariakis o de cierre fuera de la línea media. Y lo segundo es que tiene una tasa de seguimiento de 4,6 meses, o sea, una tasa de seguimiento muy pequeña para decir que tuvo baja recidiva. No, yo nada que agregar, estoy muy de acuerdo con los comentarios. Aún así, sigue siendo mejor que la mejor técnica abierta, al menos en lo reportado en este artículo. Entonces, ¿por qué no vemos que no muestra el próximo artículo? Próximo artículo es resultados a largo plazo del EPSIT en niños y adolescentes, aún la manera de hacerlo. Esto, bueno, es un estudio retrospectivo con seguimiento a corto y largo plazo, que justamente lo que ve es, analiza a todos los pacientes que fueron tratados con la técnica de EPSIT. Ellos tuvieron 99 pacientes con 115 procedimientos, ¿sí? Es decir, que recibieron. Y definieron lo que era el seguimiento a corto plazo como 12 meses o menos y seguimiento a largo plazo de 36 meses o más. Y lo que vieron es que aquellos, por ejemplo, en el corto plazo tenían un 8% de recurrencia, pero que aquellos que lo seguían en el tiempo tenían un 15% de recurrencia. O sea que si uno perpetúa, digamos, el seguimiento, aparecen más recurrencias de las que uno creía. Todos los pacientes se reoperaron por técnicas mínimamente invasivas. Un solo paciente recibió 2 veces, así que se operó 3 veces y las 3 veces fue por técnicas mínimamente invasivas. Y las complicaciones fueron bajas, tuvieron 5 infecciones y un sangrado. No requirió transfusiones ni nada, solo tuvo que quedarse más tiempo internado. Sí, creo que va un poco de la mano lo que hablaba Alberto, lo que hablaba José también del tiempo, ¿no? El follow-up que tienen estos grupos de pacientes, digamos. ¿Por qué? Porque en muchos de estos pacientes no hacen las medidas, digamos, higiénicas que hablábamos de, por ejemplo, el rasurado, el depilado de la zona. Entonces, primeros meses, como ahí tiene dos follow-up distintos, los primeros meses quizás la recidiva es baja, pero a medida que va pasando el tiempo se vuelven a formar otra vez los quistes porque las medidas higiénicas no se cumplen, por ejemplo, ¿no? O que está insuficientemente, digamos, resecado este quiste pilonidal. Por lo tanto, por eso yo hablo de que los porcentajes de recidiva a veces en los papers no están reflejados en la realidad clínica o médica de lo que vemos frecuentemente en consultorio. Aquí yo tenía tres observaciones. Uno es reforzar el concepto, digamos, del seguimiento a largo plazo de estos pacientes. Lo segundo es que las recidivas las tratan igual con técnica mínimamente invasiva y tienen un buen resultado. Y lo tercero es que con este seguimiento y con estos resultados, aún así son mejores que no hacer nada y dejar al paciente en evolución espontánea. Yo creo que aunque la recurrencia fuera 15 o incluso un poco más, creo que la ventaja de estas técnicas está en la recuperación rápida del paciente. Y aunque se acerque a los índices de recurrencia de las técnicas abiertas, pienso yo que es un argumento como para no hacer técnicas mínimamente invasivas, sino justamente lo contrario. Bueno, y vamos llegando al último artículo. Este último artículo habla todavía de algo más mínimamente invasivo. Eh, bueno, el título es Tratamiento con cristales de fenol versus la escisión y cierre primario para el quiste pilonidal, un estudio randomizado en adolescentes. Este es un estudio prospectivo randomizado que se realizó en Turquía, que justamente miraba 2 grupos, aquellos en los cuales se inyectó cristales de fenol y aquellos en que se realizó la cirugía. Obviamente, entre los 2 grupos la inyección de fenol era mucho más rápida y otra cosa de las que vieron es que la recurrencia era una tasa del 8% con los cristales de fenol y del 10% para la cirugía, que no les daba una diferencia significativa, pero que sí es significativo que no tuvieron mayor tasa de recidiva con la utilización de fenol cristalizado, digamos. En lo personal no tengo experiencia con esta técnica. La verdad me encantaría, digamos, si hablan de que es mucho mejor que las anteriores o, digamos, podemos tener igual éxito o similar. La verdad que no tengo experiencia. No sé si alguno de ustedes tiene experiencia con esta técnica. Yo tampoco, pero lo encuentro muy interesante este artículo, porque creo que es una modificación simple que se puede hacer. La técnica ya es casi como un GIPS, con la diferencia que no hacen demasiado curetaje, pero
Me imagino si ese 15% que describía el artículo número 3, uno lo puede bajar aún más agregándole el fenol. Y la verdad es que en este artículo creo que es de Turquía, donde tienen muchísima experiencia con esto y muchísima experiencia en adultos y que se hayan atrevido a hacerlo por primera vez en adolescentes. Lo encuentro, la verdad, muy interesante y ojalá que alguien se anime a hacer, no sé, GIPS con y sin fenol y ojalá veamos los resultados de eso pronto para poder mejorar aún más el resultado de nuestros pacientes. O usarlo en la recurrencia, imagínate. O en la recurrencia de las convencionales también. ¿Por qué no las recibidas de cirugías convencionales utilizar una técnica mínimamente invasiva? Y así terminamos otro podcast de revisión de la bibliografía. Y vimos cómo la cirugía mínimamente invasiva estaba tomando protagonismo en el tratamiento del quiste pilonidal. ¿Y ustedes qué se llevan? Yo lo que me llevo es que la cirugía mínimamente invasiva va al correr de los años ganando terreno y que en diferentes patologías impensadas está pasando lo mismo. Entonces, que no tengamos miedo, que la cirugía mínimamente invasiva es confiable y es un gran beneficio para los pacientes. Yo quería finalizar con decir que esta es de las pocas cirugías mínimamente invasivas que no requiere un robot, un equipos caros, una curva de aprendizaje gigantesca. Son con cosas que tenemos todos en el hospital, porque creo que es de las pocas cirugías mínimamente invasivas que en realidad simplifica en vez de complejizarlo. Entonces, ojalá y que tiene publicaciones con resultados bastante reproducibles, buenos, al menos equivalentes, en el peor de los casos, equivalentes con las técnicas tradicionales. Y yo pienso que esto puede ser la solución a los dolores de cabeza de muchos pacientes, de muchos papás y, digámoslo también, de muchos cirujanos. Así que ojalá que muchas más personas en Latinoamérica se entusiasmen con estas técnicas, a hacerlas, a publicarlas y a responder tantas y otras preguntas que salen de este podcast. Esto fue otro podcast de revisión de la bibliografía de Stay Current Español. Espero que les haya gustado. Recordá bajarte la app de Stay Current. Está en el Apple App Store o Google Play Store. Seguinos en nuestras redes sociales y no te olvides de suscribirte a nuestro canal de YouTube. Pero hasta entonces, soy Cecilia Gijena del Hospital de Niños de Cincinnati y esto es el podcast de Stay Current Español.